antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos nuevo. porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, seguimos en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, este es un versículo en el que Pablo cambia, como que hace un cambio de tema. Está hablando sobre la preeminencia de Cristo, sobre quién es Cristo. Viene hablándonos un poco de lo último que hemos estado hablando, sobre la reconciliación. Y ahora se pone a hablar en cierta manera de él mismo, empieza a dar un pequeño testimonio de él mismo. Y el testimonio no habla de otra cosa, sino del gozo que tiene en el sufrimiento, en las tribulaciones. De eso vamos a hablar hoy, de sufrir, del sufrimiento, del gozo que podemos tener en el sufrimiento. Pero específicamente Pablo lo dice, y esto que lo cumple en su carne, o sea, eso no es una experiencia espiritual, no habla de algo como espiritual, habla de cosas que le suceden en su carne, en su propio cuerpo, algo que vive realmente, y esto lo hace por causa de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Empieza con una palabra, la palabra ahora. Ahora, como todos entendemos, lo que nos está hablando es que lo que va a decir en este versículo tiene que ver con las cosas que están sucediendo en ese momento. No son cosas que está pensando que le pueden venir en el futuro, o cosas que han sucedido en el pasado. Está hablando de lo que le sucede
a Pablo en ese momento de su experiencia actual, en ese momento, ahora, en este momento, en ese tiempo que Pablo está viviendo. Y empieza a hablar de ese gozo que padece por vosotros. Gozo en lo que padece, gozo en los sufrimientos. Estos sufrimientos, estos padecimientos, tienen que ver con su vida de cada día, con su ministerio, tienen que ver con su obra en la iglesia. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de sufrimientos, pero Pablo especifica bien que está hablando de lo que padece por ellos, por causa de la carga que tiene por los colosenses o por los filipenses o por los efesios, ¿no? Por causa de la iglesia, ¿no? Aquí vemos un hombre que experimenta un gozo por lo que padece por esta gente. Y esto es algo que Pablo no solamente nos revela aquí en esta carta a los colosenses, en más cartas, en la carta de los Romanos, capítulo 8, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, nos habla de los sufrimientos de Pablo. Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí vemos a Pablo expresando a los corintios una realidad, un tipo de sufrimiento que no es el que sufrimos nosotros. No sufrimos por estas cosas. Los sufrimientos de la Iglesia, los sufrimientos que nosotros podíamos experimentar o podrían ser una realidad en nuestra vida por causa de la Iglesia, Cristo los profetizó. En Hechos, en el capítulo 9, estoy refiriéndome a Pablo. Jesús profetiza en cuanto a este tipo de vida que Pablo va a llevar, a este tipo de sufrimiento. Versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, ayer hablábamos de este versículo, ¿ya? Versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ya hay una palabra profética para nosotros. Sí que tenemos motivos para estar confiados porque Él ha vencido al mundo. Sí que tenemos una palabra que recibimos y que tiene un fruto de paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en Cristo tenemos paz, pero también no nos deja sin decir que en el mundo vamos a tener aflicción.
O sea, que la aflicción y el sufrimiento va a ser una realidad, va a ser una constante, va a ser algo natural de un discípulo, de un cristiano. Pablo llegó a decir en el capítulo 5 de Romanos que él se gloriaba en las tribulaciones. ¿Qué significa que se gloriaba? No es que tenía una especie de orgullo por las tribulaciones, es que daba gloria a Dios por las tribulaciones, es que sentía que de alguna manera Cristo se glorificaba en su vida por causa de las tribulaciones. Por lo que estamos viendo aquí en Colosenses, por lo que está diciendo este versículo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero bueno, lo que empieza diciendo este versículo es aparentemente una contradicción. Ahora me gozo, estamos otra vez en Colosenses 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Parece que gozo y padecimiento son palabras que nunca naturalmente las pondremos juntas. Nunca cuando estamos padeciendo o cuando estamos sufriendo parece que es normal experimentar un gozo. Para el hombre carnal esto no es razonable. Los sufrimientos alejan de nuestra vida el gozo. Los padecimientos alejan de nuestra vida cualquier sentimiento de euforia, de alegría, de un gozo. Pero en el ministerio, pero en la vida cristiana, en la vida en Cristo, esto sí es posible. Esto sí es posible. Y no es que sea posible, sino que no es que con los en medio de los sufrimientos podamos experimentar gozo. Lo que la traducción exacta de lo que Pablo está diciendo aquí tiene más que ver con que no en lo que padece, sino con los padecimientos. O sea, con los sufrimientos. Los sufrimientos es lo que le está dando un gozo. Son el motivo del gozo. De alguna manera, es como lo está escribiendo Pablo. Ese padecimiento, ese sufrir, las aflicciones de Cristo por la Iglesia, le da gozo. Pablo se goza porque está sufriendo. Esto es todavía más contradictorio. Si es contradictorio para nosotros pensar que cuando uno sufre puede experimentar gozo, más contradictorio es pensar que esos sufrimientos pueden ser un motivo o el motivo del gozo. Pero el asunto es que esos sufrimientos, que hay un cumplimiento de la voluntad de Dios a través de los sufrimientos. Los sufrimientos tienen un propósito en nuestra vida. No son una simple experiencia que tenemos que vivir. Hay un propósito de Dios en los sufrimientos. Cuando Jesús habla de su ministerio, habla de su propia vida, Él está hablando de que le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Por qué? Mucha gente se ha preguntado por qué tuvo que ser tan angustioso, tan doloroso la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Había un propósito. Y de la misma manera que Cristo sufrió, nosotros, Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo también padece ese tipo de sufrimientos. Así que tenemos que empezar a poner la mente en otro punto, en otro lugar, a empezar a abrir un poco nuestra mente a decir, es posible que sufrir
específicamente por causa o por razón de la Iglesia, los sufrimientos por la Iglesia pueden traerme un gozo, sí. No cualquier sufrimiento. No es que ahora cuando me duelen las muelas estoy bien contento, ¿no? Y ahora que me atropella un coche, qué alegría, ¿no? Que me ha atropellado un coche. No estamos siendo insensatos. Son los sufrimientos por la Iglesia. Pablo lo está diciendo muy bien. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. O sea, Pablo habla de padecimientos, de aflicciones, de aflicciones de Cristo que nosotros tenemos que experimentar por su cuerpo, que es la Iglesia. Y principalmente la razón principal, así dicho muy general, es por el resultado que producen, por el fruto que tienen estas tribulaciones. Por eso hay que entender cuál es la razón de los sufrimientos. Hay que entender cuál es el motivo y cuál es el fruto. Hay que entender esto, cuál es el motivo y cuál es el fruto. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver este versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos un dato también, ¿no? El gozo no es un gozo de nuestra carne, es un gozo del Espíritu. Es algo que viene del cielo. Es un gozo que no es un gozo de la carne, no es una alegría de la carne, no es un regocijo de mi carácter o de la carne. Es un gozo del Espíritu Santo. Un gozo santo, un gozo espiritual, pero que tiene mucho más peso, es mucho más poderoso. Porque el gozo de la carne siempre está condicionado por lo que le rodea, por las circunstancias. El gozo de la carne es, pues eso, ¿qué? La gente está muy gozosa, o si les ha tocado la lotería, o si ha ganado su equipo favorito, o si las cosas le van bien, o si le han aumentado el sueldo, o si son las circunstancias. Son las cosas que rodean a la persona, los sucesos, los buenos sucesos, los que hacen que una persona tenga una alegría en su carne, un gozo en su carne. Pero aquí estamos viendo lo contrario. Son las tribulaciones. Es que a través de las tribulaciones podemos tener un gozo. Eso no es natural en el hombre, no es natural en el ser humano. Es lo más ilógico, es lo más contradictorio que tú explicas esto y te traen por loco. Pero es que no estamos hablando de un gozo de la carne, estamos hablando de un gozo que viene del cielo. Es como que Dios nos regala, nos da un gozo cuando sabemos que estamos padeciendo por la Iglesia, que estamos padeciendo como una circunstancia que tiene que ver con la voluntad de Dios. Yo no sé si me estoy explicando bien. ¿Me estoy explicando bien? Eso es muy importante. Pero además este versículo nos da otra pista. Nos está diciendo que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo que nos está diciendo este versículo es que no sufrimos tribulaciones para ser buenos cristianos. No experimentamos padecimientos ni tribulaciones para ser buenos cristianos. Lo que nos está diciendo es que
porque somos buenos cristianos, porque somos cristianos, sufrimos tribulaciones. La consecuencia de que somos cristianos, lo que va acompañado a eso es sufrir tribulaciones. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es natural que el hombre que está relacionándose con Dios, que está imitando a Dios, que está imitando, siendo un discípulo de Cristo, imitando a Dios no, imitando a Cristo, lo haga normalmente en medio de tribulaciones. Por esta razón, no debemos de escapar, no debemos de huir de los sufrimientos. No debemos de querer buscar una manera de no padecer lo que a veces nos toca padecer. Son parte de la vida cristiana. Dios obra en nosotros a través de los padecimientos y de los sufrimientos. Por eso, a veces cuando escapamos o cuando estamos buscando dar rodeos o evitar situaciones que nos traen un padecimiento o un sufrimiento, lo que estamos haciendo simplemente es evitar un trato de Dios, una enseñanza, una corrección, algo que Dios quiere hacer en nosotros. No significa que debemos buscar los sufrimientos, no significa que el cristiano tiene que buscar padecer, ¿no? Venga, pues me voy a ir a Arabia Saudí, a la Meca, y en medio de allí me voy a poner a predicar con la Biblia buscando un conflicto, ¿no? No, la Biblia no nos enseña este tipo de tontería, de locuras, de buscar a propósito ser un mártir, ¿no? Estar martirizado, no nos dice eso. Pero lo que sí nos dice es que por ser cristianos, naturalmente, de manera natural, una consecuencia, algo que va a venir en una normalidad es padecimientos, sufrimientos. Por ser cristianos, por tener un celo por la casa de Dios. Pero creo que antes de seguir tenemos que poder diferenciar sufrimientos, unos sufrimientos de otros. Porque hay muchas razones por las que sufrimos, pero no todas son tribulaciones o padecimientos o sufrimientos que traen un fruto. No todas vienen acompañadas con un gozo que viene de los cielos. No todos los sufrimientos están por causa de la Iglesia. No. Por ejemplo, una cosa que veo, que el motivo de nuestro sufrimiento sea el egoísmo. Que el motivo de nuestros padecimientos sea porque deseamos cosas, anhelamos cosas que no podemos tener a veces. Sufrimos por envidias, porque tenemos cierta envidia de otros, de lo que hacen otros. Y mira, yo he visto, lo he visto en mi propia vida, lo he visto en la vida de todo el mundo. Cuando tú pones encima de la mesa palabras como egoísmo e envidia, nosotros no hacemos más que justificarnos. No, yo no. Vamos a quitar las justificaciones. Vamos a examinarnos en profundidad. Y si te das cuenta, y si quieres escapar de sufrir por las razones que no son correctas, si quieres dejar de sufrir por las razones que no traen una gloria al Señor, si quieres dejar de sufrir por lo que es sufrir gratuitamente, examina, vamos a examinarnos, vamos a hacer ese ejercicio hoy y verás que muchos de tus dolores, de tus sufrimientos es por causa del egoísmo, porque me fijo en los demás.
Aquí todos nos llevamos muy bien. Aquí todos tenemos una relación estupenda. Pero tira un poquito de la manta o echa un poquito de cebo y sale naturalmente muchos sufrimientos, muchos dolores por causa del egoísmo. No es por causa de un celo por la obra de Dios. A veces confundimos eso. Son cosas que parece que están tan cerca. No, es que yo me preocupo por la obra. Me estoy preocupando porque la obra vaya bien. No, te estás preocupando por ti, porque tu vida sea más cómoda. Te preocupas por ti. Ojalá si viéramos solamente esto y estuviéramos sufriendo por las razones correctas, sería todo completamente distinto. Seríamos eso, la iglesia que estaría buscando un fruto, dar la vida por las situaciones, por la gente. Vale, hay gente que tiene problemas o que tiene circunstancias, pues vamos a orar por ellos, vamos a ayudarles, vamos a ayudarles a que cambien. Pero date cuenta, mucho de nuestros sufrimientos sufrimos porque nos duelen esas cosas. Y nuestros sufrimientos nunca pueden ser una moneda para usar cuando nosotros queremos. A una moneda que tenemos en el bolsillo y que cuando la queremos, tampoco lo que sufrimos, a veces hemos sufrido o pasamos padecimientos o cosas, y lo podemos estar usando para que la gente se compadezca de mí, o que la gente, para comprar un poco la compasión o el respeto. Tampoco podemos hacerlo. Si hemos sufrido por causa de la Iglesia, la gloria es para Cristo, la gloria es para el Señor. Y ahí está, y se acabó. Sí, podremos decir alguna vez, sí, Pablo podía expresar alguna vez en su testimonio y decía, pero esto es como mucho lo que Pablo estaba diciendo. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros. Me gustaría poder tocar, en ese punto, donde de alguna manera somos todos egoístas. Y ese egoísmo nos trae un dolor. Cuando confundes la obra de Dios con simplemente querer hacer tu vida un poco mejor, más cómoda, y lo mezclamos, y ni nosotros mismos sabemos dónde está la diferencia, acabamos engañados y pensamos que estamos sufriendo por la obra de Dios, porque te duelen cosas que te dicen, o te duelen cosas que o actitudes que igual alguien tiene contigo. Eso puede ser que sea por causa de la Iglesia, pero también puede ser por causa de tu egoísmo, porque quieres tener cierto prestigio, porque está dudándose de tu prestigio, porque quieres tener un respeto, quieres que la gente hable de ti y te ensalcen, entonces estás sufriendo por tu egoísmo y no va a haber fruto. No sé de qué más maneras podríamos explicar esto para poder identificarnos, porque veo esto como un gran problema. Así que cuando leemos un versículo como este, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, no nos podemos identificar con este versículo muy rápidamente y decir, pues yo lo que padezco, que sufro aquí. Yo reconozco que he sufrido, pero muchas veces he sufrido por mi egoísmo. Sufro porque no tengo eso que quiero. A veces no son cosas materiales,
son otro tipo de cosas. Son otro tipo de cosas. Tienen que ver con respeto, con consideración, con otras cosas. Entonces, si no lo recibes, o si ves que alguien está estorbando eso, te pones en contra y lo critica. O otra cosa que nos pasa cuando nos alegramos de los males ajenos. Eso algunas veces también pasa. Vemos que alguien fracasa, vemos que alguien tiene un problema y en vez de compadecernos, nos alegramos un poco de ese tipo de males, de circunstancias. Y cuando la gente se repone, a veces sufrimos. O cuando vemos a otros tener compasión por ellos, nos duele un poco. O sea, podemos tener todo tipo de sensaciones y sentimientos que están basados en una raíz de egoísmo o de orgullo también. Pero podemos sufrir mucho por causa de nuestra naturaleza carnal. Podemos sufrir mucho. Y lo peor de todo es que podemos confundirlo y podemos mezclarlo con la obra de Dios. Otra cosa es lo que hemos dicho. No podemos usar los sufrimientos como un instrumento para nuestro orgullo o para para ensalzarnos a nosotros mismos. No podemos hacer eso. Si hacemos eso, quiere decir que esos sufrimientos, eso que estás compartiendo no tiene fruto, no va a venir un gozo, porque lo estás usando no es por causa de la Iglesia. En este momento ya no, si estás sufriendo todavía por eso, no estás sufriendo por causa de la Iglesia, ya es algo que estás usando para tu propio beneficio. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí nos está hablando de que no tenemos que ver el sufrimiento como algo extraño, como algo que ¿por qué me está pasando esto ahora? No os sorprendáis, que no os sorprenda. Pedro les está diciendo, va a venir, va a ser normal en la vida cristiana, y lo normal en la vida cristiana, en este sufrimiento que es por la Iglesia, siempre, lo veis, siempre hablan de un gozo. Pablo en Colosenses, Pedro aquí, gozaos porque sois los participantes de los sufrimientos de Cristo. Así que si hay un sufrimiento que es normal, hay un sufrimiento que es normal y a todo el mundo le suceden las causas. Pero también, como hemos dicho antes, hay un sufrimiento que hay por causa del pecado o por causa de juicio. Por ejemplo, tenemos a Adán y Eva, ¿no? Por poner un ejemplo, cómo experimentaron una vergüenza, un alejamiento de Dios, un sufrimiento, un padecimiento. Igual hay ejemplos mucho mejores, pero fue por causa del pecado. No es un sufrimiento por la Iglesia, no es un sufrimiento por los demás. Y podemos ver muchos más ejemplos, que vemos un sufrimiento que es por causa del pecado. Estuve leyendo hace poco una historia de un hotel en Nevada, en Las Vegas, un hotel de estos enormes, gigantes, que se quemó y hubo muchos
fallecidos, ¿no? Y estaba Billy Graham allí y el gobernador del estado de Nevada dio unas palabras, habló un poco, ¿no? Y habló en esta manera un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, este hotel ha sido testigo de grandes acontecimientos, de grandes espectáculos, de grandes movidas, ¿no? Hasta ayer era todo eso. Mucha gente divirtiéndose, gente, yendo a espectáculos y conciertos y cosas así. Pero hoy, y lo expresó de esta manera, la música se ha detenido. La música se ha detenido. Y esta reflexión la tenía Billy Graham un poco, ¿no? De que a veces en la vida, a uno, llega un momento que simplemente es que la música se ha detenido, sino que, y ya está, y no hay otra razón. A veces queremos buscar razones, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, pues es un tiempo donde Dios, por alguna razón, permite o nos deja pasar por ciertas situaciones o ciertas cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen padecer, que nos hacen pasar tribulaciones. La música se ha detenido y ya está, no hay que darle más vueltas o empezar a buscar culpables, ¿no? Se puede sufrir por muchas razones, lo acabamos de decir, pero solo hay un sufrimiento que produce gozo y glorifica a Dios, que es el sufrimiento por su iglesia. Otro tipo de sufrimiento son motivo de orgullo, como lo hemos dicho antes. A veces hay gente que se enorgullece de lo que ha sufrido. Otros sufrimientos son motivo de amargura. Hay gente que está amargada por lo que sufre, por lo que está sufriendo. Ninguno de estos casos glorifican a Dios, porque al final algo de nosotros está siendo atacado o algo de nosotros se está poniendo, como hemos dicho antes, o bien el egoísmo y el orgullo, o bien algo nos está impidiendo vivir la vida que queremos y por eso nos amargamos o no aceptamos el trato de Dios o el juicio o lo que Dios quiera tratar con nosotros y viene una amargura en nuestra vida. Vamos a leer Marcos 8, 31. El versículo 31, empezamos en el 31. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí hay una palabra importante ya. Comenzó a enseñarles que les era necesario. Jesús les está enseñando. Y les está enseñando sobre sufrir. Pero utiliza esta palabra, es necesario. De la misma manera que es necesario para Él, también es necesario para nosotros. Esto es algo que tenemos que aceptar y aprender. No es que busquemos sufrir, no es cualquier tipo de sufrimiento, porque hay cosas que no merece la pena sufrir por ellas, o que traen un fruto que no es para la gloria de Dios, como hemos dicho, cuando sufrimos por nuestro egoísmo o un sufrimiento que solo nos trae orgullo o nos trae amargura, no son esas cosas, pero hay un sufrimiento por la Iglesia, por el cuerpo de Cristo, que trae gozo, que viene con gozo. Es ese sufrimiento que no solamente lo tenemos que ver como algo que pasa, sino que Dios tiene un plan en estas cosas y que es en esos sufrimientos donde nos da el gozo. Es sufriendo, no es que, nos toca sufrir, no, es con el sufrimiento. Y aquí dice que le era necesario.
Entonces, esta es una palabra que también debemos de empezar a meter en nuestra mente. Las cosas que son necesarias para nuestra vida. Hay cosas que son de nosotros, que son de nuestra propia naturaleza, que simplemente las justificamos con es que soy así, es que yo soy así, es que bueno, pero hay cosas que derrumban todo ese tipo de naturaleza que tenemos, de vida que tenemos, y vienen a través de esto, de estas cosas que son necesarias. No es que es importante, no es que sea bueno, no es que si lo tenemos mejor, no, es necesario, es imprescindible, es necesario que uno coma todos los días, es necesario que uno beba agua todos los días, es necesario que el cristiano sufra. Suena contradictorio, suena extraño, pero es necesario. Si a Cristo, que es nuestro Maestro, nuestro Señor, y ser discípulos de Cristo significa seguir sus pasos, quiere decir que si para Él era necesario sufrir y padecer, para nosotros también. Pero aquí hay un detalle más. Me gusta, hay un teólogo que a mí me gusta bastante, que se llama Bonhoeffer, que enseña algunas cosas sobre esto que vamos a comentar ahora. El énfasis que hace en que no solamente le era necesario padecer mucho, sino que también le era necesario ser desechado. Amigo, aquí entra otro tema con el que no contamos. ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo mejor si Cristo solamente hubiera padecido, si solamente hubiera tenido una serie de sufrimientos increíbles y hubiera sido aplaudido o ensalzado, no, pero Cristo dice que no solamente tenía que sufrir, tenía que ser desechado. Y eso es algo que a nosotros nos gusta. O sea, nos cuesta, perdón. A nosotros no nos gusta. Podemos aceptar en cierta manera sufrir, porque, bueno, eso es de hombres, ¿no? Porque nuestro orgullo siempre busca cualquier motivo para alimentarse. Y un buen sufrimiento, a lo mejor en un momento dado, algo que no has podido evitar, también te viene bien. Pero lo que no le gusta a nuestro yo en ninguna manera es ser desechado. Desechado. Tuvo que ser desechado. Cristo tuvo que ser desechado. Porque si no, como digo antes, su pasión podía haber sido como un centro de admiración. Y el rechazo le quita la gloria al sufrimiento. El ser rechazado le quita todo halo de importancia, de gloria, de cosa extraordinaria al padecer mucho, al sufrimiento. Cristo tuvo que ser rechazado. Es una pasión, como dice Bonhoeffer, dice que es una pasión sin honor. Ahora las películas nos cuentan de sufrimientos, de gente que lo pasó mal, ¿no? Y parece tan honorable, ¿no? Hasta el último hombre, ¿no? Ese que rescata no sé cuántos soldados, ¿no? Lo que sufre, lo que pasa, los sufrimientos del pueblo judío, cosas así. Hay películas sobre Cristo como La Pasión de Cristo, en la que el autor se centra en lo que sufre, pero algo que no puede captar el autor es el rechazo, algo que no puede llegar a transmitir, porque Cristo tuvo que padecer y ser desechado. Pero si solamente el sufrimiento tú lo quieres mostrar y manifestar, eso te trae como una cierta admiración. Pero Cristo no solamente era necesario que sufriera y que fuera
rechazado. La cruz significa rechazo. Y todo intento de evitar esto, cuando intentamos evitar el rechazo, es lo que hace Pedro. ¿Qué hace Pedro? Entonces Pedro, versículo 32, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Si solamente le hubiera hablado a Pedro, de sufrir, ¿quién sabe? A lo mejor Pedro, a lo mejor también le hubiera reconvenido. Pero tener un Mesías, que su Señor fuera sin honor, ellos esperaban un gran hombre, un gran profeta, alguien que viniera a cambiar su vida en ese momento. Y de pronto Cristo les dice, sí, pero es necesario que padezca y que sea desechado. Yo creo que en ese momento lo que está moviéndose en Pedro no es la compasión. No es una compasión, ni siquiera una compasión mal entendida. No es la compasión de Pedro lo que se está afectando ahí para que Pedro le coja a un lado e intente convencerle de que no. De que, hombre, mejor si no sufres y si no... No. Yo creo que hay mucha parte de orgullo. ¿Cómo? Vamos a ir a Jerusalén. Nosotros somos tus discípulos de uno que no solamente va a padecer mucho, sino que va a ser desechado. ¿Qué honor queda para nosotros también? Porque todavía podría quedar eso de ser seguidores del gran hombre. Mira, estos han seguido a este que han sufrido tanto. No. Pero eran seguidores de uno que había sufrido y había sido desechado. Pedro no quería sufrir. Por tanto, tampoco querían un Mesías que sufriera, y menos un Mesías que fuera desechado. ¿Y cómo lo trata Jesús esto? Pero él, volviéndose, versículo 33, y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, ¿qué? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Esto qué significa? Significa que Satanás está en la iglesia. Satanás está moviéndose entre nosotros. Eso es lo que le está diciendo. O sea, Satanás se está apoderando, se está moviendo, está afectando de alguna manera la visión, el entender, el corazón de sus discípulos. Porque si no están entendiendo, Jesús ya les había avisado de lo que le iba a suceder. Y aquí una vez más se lo dice, tengo no solamente que padecer mucho, sino ser desechado. Y Jesús identifica esto como una obra de Satanás. El propósito de Satanás es, de alguna manera, si lo pudiéramos expresar así, es quitar a la cruz de la iglesia, quitar la cruz de nuestras propias vidas. Y Cristo es Cristo en el sufrimiento y en el rechazo, y el discípulo también. Así que, ¿qué dijo Jesús en cuanto a sus discípulos? El que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Es la cruz aquello que tenemos que tomar. Y esto significa sufrimientos y también rechazo. Eso era lo que no querían en ese momento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se opone principalmente al rechazo? ¿Qué es lo que se opone a esto? Es nuestro propio yo. Queremos ser cristianos y mantener nuestro yo intacto, íntegro. Yo soy así. Y no aceptamos que Dios quiera estar tratando nuestra vida, transformando nuestras vidas. Y generalmente lo hará lo normal será que lo haga a través de sufrir, como le dijo a Pablo, ¿no? Cuando Pablo reconocía un aguijón en la carne,
Pero ese aguijón no estaba así ahí porque sí, para que no te enaltezcas sobremanera. Dios le dio un sufrimiento ahí a Pablo para tratar su yo, para tratar eso que quería sobresalir, eso que se manifiesta. Es un aguijón por el que Pablo estaba orando que desapareciera. Y Cristo le dijo, bástate mi gracia. Casi debería de ser un aguijón por el que oremos. No lo hacemos y la Biblia no lo enseña. Pero Cristo le dijo, bástate mi gracia. Lo que necesitas es la gracia, entender la gracia. Y que ese aguijón tiene un propósito de Dios. Someterse a Cristo, cuando hablamos de someternos a Cristo, es someterse a la cruz también. Y esto es algo que tenemos que hacer voluntariamente. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno viene en pos de mí. Son palabras que indican una voluntariedad. Sí, que voluntariamente tenemos que tomar esa decisión, ese querer negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Cuando estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, estamos hablando de morir a nuestro propio yo. Esta es, algunos teólogos dicen que es la ley del discipulado, este texto. Si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere seguirme, está bien. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí vemos un poco la historia del joven rico, ¿no? Que parece que tenía esa intención de seguir a Jesús. Pero Jesús le puso en el punto donde tenía que negarse a sí mismo. Y no pasó, no tomó ese paso, esa voluntariedad, y se marchó lejos. Negarse a sí mismo es negarse a nuestro propio yo, no estar tan conscientes, tan pensando en nosotros mismos, sino pensando en Cristo, en la obra de Cristo. Por eso sufrimos, por estar tan pendientes, tan conscientes, tan preocupados de nuestro propio Dios. Si te das cuenta, sufrimos constantemente por esa razón. Y lo que Cristo nos enseña es a morir, a matar a ese yo. Queremos seguirle, queremos ser discípulos. Niégate a ti mismo, mata tu propio yo, toma tu cruz y sígueme. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no hacemos eso, no podemos llevar la cruz. No podemos querer llevar la cruz con nuestro propio yo. Por eso, mucha parte, la gran parte del sufrimiento que tenemos y de las cosas que ocurren en nuestra vida y que Dios trata a la Iglesia y esos sufrimientos que vienen, mucho tienen que ver con matar ese yo. No todos tienen una cuota de sufrimiento. Hay gente que Dios por alguna razón, les ha llevado hasta el martirio, hasta morir por causa de Cristo. Antes me contaban la historia de una chica que fue quemada. Bueno, hay gente que sí, hay otros que sufrirán de otra manera y otros sufriremos de otra manera, pero sufriremos y será bueno si es por causa de Cristo, si es por causa de su Iglesia. Y habrá un propósito de Dios y habrá un gozo del Espíritu, porque Dios será glorificado, porque los propósitos de Dios se estarán cumpliendo. Así que la cruz significa sufrimiento, pero también significa rechazo. Y como decía Bonhoeffer, ¿no? Si no vemos esto, si no vemos que entendemos esta idea del rechazo,
no vamos a ver la diferencia entre la vida cristiana y la vida normal de un hombre. No vamos a saber la diferencia. Vamos a vivir una vida normal creyendo que vivimos una vida cristiana. Y ahí podemos tan fácilmente ser engañados. Vivimos una vida normal y aquí en Reto entras en una rutina en la que, pasa día tras día y al final dices, no, yo trabajo en la obra del Señor, yo estoy en la obra de Dios, pero no todos están por causa del Evangelio. He visto cantidad de gente diciendo que han estado trabajando en la obra del Señor y un día se van y dicen, llevo tantos años, hacen como el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás y no me has dado. O sea, llega un momento en el que todo lo que has hecho lo has hecho por algo. Es que ya quieres cobrar por tantos años. Entonces, ¿para quién has trabajado? Trabajar para tener una vida para la gloria de Dios depende de ti. Tenemos que poder ver la diferencia. Tenemos que saber la diferencia entre una vida normal y una vida cristiana. Y para ver eso, tenemos que saber qué es el verdadero significado de la cruz. Entender que hay sufrimientos, que también hay rechazos, pero que si es por causa de Cristo, también hay gozo. Hay un gozo que viene del Espíritu. Hay un sufrimiento que es común a todos, que todos tenemos que pasar, o deberíamos de haber pasado, que tiene que ver con abandonar el apego a este mundo. Eso nos cuesta, nos hace padecer. Negar a nuestro yo el apego a este mundo, las raíces que nos conectan a este mundo, lo que nos gusta a este mundo. Eso nos hace sufrir. Y ese es un sufrimiento que todos tendremos que vivir en un momento o en otro. Está claro que en todas estas cosas no estás solo. El Espíritu Santo está ayudándote. Está esta doctrina que enseña Pablo en Cristo. En Cristo somos, en Cristo hacemos, en Cristo todo lo que ocurre en Cristo. No estamos solos, pero son cosas que nos van a hacer sufrir. Vamos otra vez a Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. En mi carne. Estas son cosas que no solamente hemos dicho al principio que Pablo está viviendo en ese momento y que son cosas que no son espirituales o trascendentales, son cosas que están sucediendo en su cuerpo, en su carne, está experimentándolas, son sufrimientos que los siente en su carne. Y ahora hay una palabra que nos extraña, ¿no? Lo que falta de las aflicciones de Cristo, lo que falta. Lo que falta no significa que Cristo ha hecho una obra incompleta. Cuando está diciendo Pablo aquí, lo que falta de las aflicciones de Cristo, no quiere decir que Cristo no ha terminado su obra o no ha sufrido todo lo que tenía que sufrir. La voluntad para Cristo y para la Iglesia acompaña siempre el sufrimiento. Y el tiempo que tuvo que Cristo estar aquí y lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz, dijo, consumado es. Significa que todo estaba terminado. Y todo estaba terminado incluye los sufrimientos. Todo lo que Cristo tenía que sufrir, todo lo que Cristo tenía que padecer, todo lo que Cristo tuvo que ser rechazado, fue hecho. Y fue terminado perfectamente, fue una obra perfecta. Si no fuera así, no habría redención para nosotros. No podríamos ser redimidos, no podríamos ser perdonados, no podríamos ser reconciliados. La cruz hubiera quedado a medias. Es como si tendríamos que subirnos nosotros un rato y ponernos ahí para terminar los sufrimientos de Cristo. No está diciendo esto.
no dice esto. Está diciendo que la Iglesia, en su dispensación, en su tiempo, en el tiempo de la Iglesia, desde que la Iglesia está fundada hasta el día en el que la Iglesia sea arrebatada, ese tiempo la Iglesia también va a tener que sufrir. Y como el cuerpo de Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo, de alguna manera lo que Pablo nos está diciendo es como si fueran los sufrimientos del propio Cristo, es del cuerpo, los sufrimientos del cuerpo, no separados de la cabeza, sino por causa del cuerpo de Cristo, y por causa de Cristo sufrimos y padecemos. Y lo que falta, lo que toque hacer o sufrir a la Iglesia, eso es lo que nos toca sufrir a nosotros. Eso es lo que falta de los sufrimientos de Cristo. La verdadera Iglesia no es un club de amigos. La verdadera Iglesia no es un sitio donde nos llevamos simplemente bien. No es un sitio donde podemos usar para confraternizar, para hacer hermandad, una movida de amigos, un centro de diversión. Eso no es la Iglesia. Algunos la convierten en un club de amigos, de colegas. ¿Cuándo hacemos eso? Bueno, piensa cuál es tu relación con la gente. Y no quiere decir que estés todo el día haciendo el tonto. Sí, a veces, podemos orar juntos y podemos... Pero cuando realmente mucho de nuestro tiempo, de nuestra relación con los demás, se convierte en un medio para criticar, para hablar de unos, de otros, para cuestionar las cosas, y no buscamos edificarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos de los otros para edificarnos, para consolarnos, porque los sufrimientos también vienen para que seamos consolados y con esa consolación poder consolar a otros, nos dice la Biblia. Así que hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita ser consolada con un consuelo espiritual, con un consuelo que hemos recibido del cielo, no simplemente unas palmaditas en la espalda. Pero hay mucha gente que necesita consuelo. No podemos evitar sufrimientos a la gente porque en cierta manera estaríamos metiendo la mano en el trato de Dios. No podemos... Hay gente que tiene que pasar lo que tiene que pasar. Hay gente que no podemos querer quitarle de los sufrimientos porque es quitarles del trato de Dios directamente. Y esto tenemos que entenderlo, tener un discernimiento para entender estas cosas. Porque cuando metemos la mano y queremos evitar lo que Dios está tratando en la vida de una persona, estamos siendo simplemente carnales y estamos dejando a las personas en un peor estado. Estamos siendo carnales. Así que no debemos de meter la mano. Pero, como digo, hay gente a nuestro alrededor que sufre. Y a lo mejor Dios te da una palabra, o Dios te da una palabra de sabiduría o de ciencia para poder consolarle, para poder ayudarle a entender el propósito de Dios, el plan de Dios. Bueno, pero si solo nos dedicamos a criticar, cuestionar, ¿qué tipo de edificación hay en la crítica, en el juicio barato, en el juicio, y no en un juicio espiritual, en juzgar las cosas espiritualmente? Así que la verdadera iglesia no es un club de amigos, donde nos arropamos unos a otros para estar más protegidos, para no sufrir. No, tenemos que entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de las personas. Y hay gente que lo pasa mal. Y hay algunos que lo tienen que pasar etapas o situaciones en su vida y las tienen que pasar. Tú estás ahí solamente para llorar con él
había un hombre que contaba, ¿no?, que estaba pasando un tipo de situación muy difícil por causa de la muerte de su esposa, y vino uno de sus amigos y ahí estuvo abrazándole y hablándole, intentando a veces convencerle de los propósitos, bueno, dándole ese tipo de... intentando ayudarle, contándole, hablándole cosas. Como nos contaba hace poco Zúñiga cuando vino, que él intentó consolar a su hermana y hablarle de los propósitos de Dios cuando su hermana había perdido a su hijo. Y que vino otro amigo a este hombre, y este hombre se puso a su lado y se puso a llorar y no le decía nada, solamente lloraba a su lado, y dice que él acabó orando para que el primer amigo se fuera, que no le traía nada más que turbación, y oraba para que este segundo que estaba con él a su lado no se marchara, ¿no? Porque bueno, a veces se trata de poder llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Otras veces Dios nos da una palabra. En definitiva, lo que tenga que ser, pero que sea ungido, que sea de Dios y que sea para edificación. Pero cuando convertimos la iglesia en un club de amigos, que buscamos un camino fácil, una manera fácil, acabamos haciendo algo que no es de Dios. Así que no debemos de hacer eso. La verdadera iglesia tampoco busca métodos ni maneras para atraer a la gente. Hace tiempo estuvimos con un hombre que nos habló y hace tiempo estuvimos en unos estudios donde hablaban técnicas y maneras para atraer a la gente, atraer a los jóvenes. Hay una iglesia aquí en Barcelona que el pastor tiene muchos tatuajes, un tío así remangado fuerte, no tanto como yo, pero bueno, y prácticamente no hace falta llevar la Biblia, allí las luces están apagadas, sale humo por todos los lados, a veces sacan pelotas de estas grandes y venga, la gente tira las pelotas para arriba y intentan atraer a los jóvenes con una especie de iglesia en la que ellos no echen de menos al mundo. Pero la iglesia no puede ser una imitación del mundo. En la iglesia se sufre, se padece y uno es rechazado. Eso es lo que tenemos que poner en el cartel. En esta iglesia se sufre, se padece y eres rechazado. Si quieres venir los domingos por la tarde. Bueno, y el que quiera venir, el que tiene que estar en la iglesia al final será porque es de Dios que tenga que estar en la iglesia. Pero la iglesia no es algo que puede usar métodos carnales. La iglesia está fundamentada en Cristo y en la cruz. Es necesario, Jesús dijo, es necesario que padezca y sea rechazado. Eso es un versículo complicado para compartir, ¿verdad? Cuando quieres que los jóvenes estén, venga, saltando y tal, y ahí, no, pues ahora toca sufrir y toca lo que toque. El atractivo de la iglesia, el verdadero atractivo es la cruz. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. También dice en la Biblia que Él será levantado y a todos atraeré a mí mismo. O sea, el atractivo de la iglesia es Cristo y Cristo crucificado. Seré levantado y a todos atraeré. El sufrimiento a veces es el instrumento, ¿no? Como hemos dicho, con el que Dios trata las cosas, trata nuestro propio yo. Pero al mismo tiempo el sufrimiento evita que ese yo resucite, tome fuerza.
Así que por eso a veces hay situaciones que pasan que lejos de nuestras quejas, lejos de por qué, lejos de querer huir, debemos dar gracias por lo que Dios trata con nosotros. Por eso antes de escapar, antes de buscar cómo salir y proteger nuestra propia carne, es buscar y orar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué es la razón? ¿Qué quieres tratar conmigo? Porque puede que simplemente Dios esté derramando gracia sobre ti para tratar algo que te va a matar. Un yo que se quiere apoderar de ti, que quiere llenar tu vida de orgullo, de egoísmo. Esto va a ser la señal, de alguna manera, en la Iglesia en los últimos tiempos. La Iglesia en los últimos tiempos va a ser una Iglesia también que habrá un mover de Dios. Yo creo que sí que habrá un mover, pero que también habrá sufrimientos. Con esto no estoy diciendo si la Iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. No estoy entrando en ese tema, pero sea lo que sea, vamos a un tiempo donde la Iglesia ya no está siendo como una parte de la sociedad, como lo ha sido hasta ahora. La Iglesia era una parte, hace tiempo era la parte más importante de la sociedad. La Iglesia controlaba todo, la educación, los hospitales, todas las cosas. Ahora la Iglesia ya no está siendo una parte de la sociedad. Cada vez es algo menos entendido y menos comprendido y más atacado. Difícilmente, ya hay sitios en los que los sermones, lo que tú predicas, tienes que presentarlo al gobierno antes de predicarlo. Y te tienen que aprobar el gobierno lo que tú vas a predicar. El gobierno va a querer controlar la Iglesia. Vendrá un tiempo de persecución y de tribulación y de sufrimientos por esas cosas. Así que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Decía Bonhoeffer que lo que falta es todo el sufrimiento que la Iglesia tenía que pasar hasta ser arrebatada, que esa es la razón. Por eso las tribulaciones del cuerpo son las tribulaciones de Cristo, somos su cuerpo. Así que Pablo aquí, como hemos dicho al principio, rompe, y con esto acabo ya, rompe un poco el esquema, la manera en la que viene tratando, y de pronto toca este tema, porque los colosenses tenían que ver, no solamente Pablo está queriendo dar un testimonio de sí mismo, sino que les está también enseñando que por causa de la Iglesia hay una normalidad. Es normal sufrir padecimientos y que esos padecimientos, esos sufrimientos van a venir con gozo. Así que esa situación que están viviendo los colosenses, ese tipo de ataques, de influencias, de gente queriendo acabar con ellos, de diferentes tipos de filosofías, doctrinas, religiones, que estaban siendo muy fuertes, que acabaron siendo una gran mayoría en toda esa región, les iban a traer complicaciones, pero ellos se tenían que mantener fieles, que no extrañaran, que no lo vieran como una cosa extraña, sufrir penalidades, persecuciones, pruebas, por causa de la Iglesia, por causa del Evangelio, que era lo normal, que formaba parte del trato de Dios con su vida, que formaba parte de las cosas normales en la Iglesia que es de Cristo. Que no escaparan, que no buscaran una manera de salir de eso, que no se cambiaran de ciudad o buscaran una manera de evitar que esta gente estuviera afectándolos. Es lo que Pablo está diciéndoles aquí. Después de haberle dado los argumentos, les está diciendo, Cristo es suficiente, Cristo es preeminente, todo lo que les está diciendo de Cristo. Cuando
presentamos a Cristo como lo que es, a nosotros nos va a tocar sufrir, porque Él sufrió, porque Él fue rechazado, y a su iglesia, que es su cuerpo, también hay una parte de esos sufrimientos de Cristo que van a tener que ver con nosotros, y no sé de qué manera va a ser lo tuyo. A lo mejor va a ser algo muy liviano y muy ligero, pero lo que tenga que venir no lo veas como una cosa extraña. El Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos ayuda a pasar estas pruebas, estas situaciones, estos sufrimientos. Pero tenemos que salir de cada cosa de estas aprobados, entendidos, sabiendo cuál es el propósito de Dios. Y por favor, no sufrir por lo que no merece la pena sufrir. No sufrir por el egoísmo, las cosas aquí que nos apenan, las quejas, cuando ves las quejas en la gente que se quejan, pero no están quejándose, se están quejando por todo lo que afecta a nuestro propio yo, a nuestra propia carne. Eso es el motivo de nuestras quejas, no la Iglesia. Si fuera por la Iglesia, estaríamos todos aportando en la misma dirección, todos mirando hacia el mismo objetivo. No habría pleitos ni discusiones entre nosotros, porque todos estaríamos remando en la misma dirección, buscando la gloria de Cristo, la gloria de la Iglesia, y no buscando nuestro propio beneficio. Cuando buscamos lo nuestro, entonces afloran todo tipo de naturaleza carnal, o sea, todo tipo de actitudes carnales. Y ahí es donde vienen todos los conflictos, todos los pleitos. Todo lo que pasa viene de esa misma fuente. Me puedes echar a mí la culpa y yo tendré la culpa. Puedes echársela a quien quieras de la causa de tus sufrimientos, pero la causa principal y profunda de nuestros sufrimientos que no glorifican a Dios tiene que ver con la carne, tiene que ver con un yo que quiere resucitar y mantenerse fuerte. Pero Cristo nos dijo, si quieres ser un discípulo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, busca que eso muera, toma tu cruz y sígueme. No su cruz solo la pudo llevar Él y ya no hay que llevarla más. Pero la nuestra sí, la nuestra sí. Hay una cruz que en cierta manera significa sufrimiento, significa rechazo, significa muerte y vida. Morimos al yo y tenemos una nueva vida. Su muerte representó muerte y vida. Y nuestra cruz también nos trae una muerte, pero también nos da vida.